Hola, mi nombre es Clara y quiero compartir una historia muy personal que me ocurrió a mí y a mis dos hermanos en el último verano que pasamos en la casa de mis abuelos. Todo comenzó como una tradición inocente: empacar nuestras maletas y pasar unas semanas en aquella vieja cabaña en las montañas, rodeada de bosques interminables y el canto de los grillos. Yo tenía 16 años y me sentía demasiado mayor para jugar con mis hermanos, Mateo y Sofía, de 8 y 6 años respectivamente. Pero aquel verano todo cambió. Era una mañana clara y fresca cuando Mateo y Sofía decidieron jugar en el jardín trasero. La casa de los abuelos estaba rodeada de un denso bosque, y aunque siempre nos advertían que no nos alejáramos, mis hermanos no eran buenos para seguir reglas. Estaba leyendo un libro en la sala cuando oí sus risas y pasos apresurados. Me asomé por la ventana y los vi correr tras algo que se movía rápidamente entre los árboles. Desde donde estaba apenas distinguí unas figuras blancas y borrosas, como conejitos saltando entre las sombras. «No se alejen demasiado», les grité, pero ellos no me hicieron caso. Volví a mi libro, segura de que regresarían pronto, pero cuando pasaron 20 minutos y el silencio cayó sobre la casa, algo en mi interior se agitó. Salí al jardín y llamé sus nombres. La única respuesta fue el susurro del viento entre las hojas. Me adentré en el bosque, siguiendo sus pequeñas huellas en la tierra blanda. El sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban, envolviéndome en una penumbra inquietante. Caminé durante horas, llamando a mis hermanos. Finalmente llegué a un claro. En el centro había un enorme árbol seco, con ramas que parecían garras extendidas hacia el cielo. En su base encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera: la bufanda roja de Sofía. Ellos habían estado allí, pero ¿a dónde habían ido? Mientras recogía la bufanda, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo me observaba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo el bosque tan quieto que hasta los pájaros habían dejado de cantar. Volví a casa corriendo y se lo conté a mis abuelos. Mi abuelo frunció el ceño y se levantó lentamente. «No debieron seguirlos», murmuró, más para sí mismo que para mí. «¿Seguir a quién?», le pregunté, pero no respondió. En su lugar sacó una linterna y un rifle de un armario viejo. Esa noche los abuelos no dejaron que saliera de la casa. Cerraron todas las ventanas y puertas, algo que nunca habían hecho antes. Mientras me sentaba junto a la chimenea, mi abuela me contó una historia que heló mi sangre. Dijo que el bosque estaba habitado por espíritus antiguos que tomaban formas familiares para atraer a los incautos. A veces son conejos, a veces son niños que llaman a otros para jugar. Siempre desaparecen y nadie sabe a dónde van. Esa noche no dormí, oía cosas, pasos en el techo, susurros junto a la ventana, risas que parecían pertenecer a mis hermanos, pero cada vez que miraba no había nadie. Al amanecer decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Armé una mochila con una linterna, agua y comida y me adentré en el bosque ignorando las protestas de mis abuelos. El bosque de día era diferente. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones danzantes en el suelo, pero no tardó en cambiar. A medida que avanzaba, las sombras se alargaban de manera antinatural y el aire se volvía más pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo rancio. Caminé durante horas, llamando a mis hermanos. Finalmente llegué a un lugar que no había visto antes, un antiguo pozo cubierto de musgo. A su alrededor había pequeñas figuras talladas en piedra, representando animales deformes. Algo en ese lugar me repugnaba, pero también me atraía.
Cuando me acerqué, oí un susurro: Clara. Mi corazón se detuvo. Era la voz de Mateo. Miré dentro del pozo, pero solo vi oscuridad. Luego, la voz de Sofía: ayúdanos. Mi desesperación me hizo gritar sus nombres y tratar de alcanzarlos, pero algo me detuvo. Era como la sensación de que una mano fría como el hielo me agarraba el brazo. Miré hacia arriba, pero no vi nada, pero seguía sintiendo esa sensación extraña de que alguien me sostenía. Retrocedí con fuerza y caí al suelo. Cuando levanté la vista, vi unos conejos que iban a lo lejos, pero iban dejando un rastro. Seguí las marcas en el suelo desesperada hasta llegar a una cueva oculta tras una pequeña cascada. Dentro, el aire era helado y el eco de mis pasos resonaba como si algo más estuviera caminando conmigo. Allí los encontré. Mateo y Sofía estaban de pie, inmóviles, con los ojos vidriosos. Cuando corrí hacia ellos, algo se interpuso en mi camino. Era la figura de una mujer, pero casi no podía distinguirla. Solo pude escuchar una voz aguda que decía: ven, Clara, quédate con nosotros. Cerré los ojos y traté de llegar a mis hermanos. Algo en mi interior me dijo que no mirara, que no escuchara. Sujeté a mis hermanos y corrí hacia la salida. Sentí que algo nos perseguía, susurrando y riéndose, pero no me detuve hasta que llegamos a la luz del día. Cuando regresamos a la casa, los abuelos estaban llorando. Mateo y Sofía no recordaban nada, pero yo sí. Esa noche quemamos un montón de salvia y los abuelos dijeron oraciones antiguas. Nunca más volvimos a esa casa. Mis padres nunca se enteraron de lo que pasó y mis abuelos nunca más volvieron a hablar de lo ocurrido. A veces tengo pesadillas con lo que pasó ese día y aunque fue hace mucho tiempo, puedo recordarlo como si hubiese sido ayer. Como mencioné antes, mis hermanos no recuerdan lo que pasó, pero yo sigo viviendo esa experiencia una y otra vez.